Bienvenido una vez más a Anatomía 360, soy Christian Brunner. Si viste el vídeo anterior donde hablábamos de patología que afectaba al disco sobre el cóndilo, en este te traigo otras patologías que vas a poder observar en tu práctica clínica que te van también a dar claridad a la hora de observar diferentes situaciones que afectan al cóndilo y al disco. Vamos a hablar de adherencias, vamos a hablar de morfología, es decir, que a veces la forma del cóndilo no es tan redondita o tan ovalada o tan esférica como esperábamos, o tiene algún defecto el cartílago, o bien el disco tenga una morfología diferente a lo esperado. También hablaremos de subluxación del cóndilo. Muchas personas, sobre todo chicas, jóvenes, laxas, tienen un cóndilo que se suele salir un poquito más allá de la protuberancia o de la eminencia del temporal. ¿Os acordáis que os dije que el temporal tiene una fosa y luego tiene una eminencia? Pues muchas veces el cóndilo tiende como a salirse o subluxarse por esa hiperelasticidad o por la forma que tiene o bien el temporal o bien los cóndilos, pero no tiene que ser considerado como algo patológico si la persona es funcional y no hay dolor. Y por último hablaremos de una luxación espontánea. Eso sí, suele pasar que el cóndilo se queda delante de esa eminencia, de esa protuberancia. Les suele pasar muchas veces a los dentistas cuando tenéis a una persona muchas horas con la boca abierta. Alguna vez os habrá pasado, la persona te dice no puedo cerrar la boca. Y es o bien que el cóndilo se queda delante de la eminencia, y a veces se dicen que el disco se puede quedar también delante del cóndilo o detrás del cóndilo. Para eso he volcado unas imágenes en la clase de hoy, así que quédate hasta el final. Sabes que esto es súper importante porque te da una clara visión de la problemática que hay a nivel de la articulación temporomandibular, y como dentista creo que debes conocerla y saberla y tenerla en cuenta. Ha sido un placer. Mantente en la clase que empieza el vídeo. Bienvenidos una vez más a Anatomía 360. Mi nombre es Christian Brunner. Hoy, como continuación de nuestro anterior vídeo, vamos a ver otras patologías que pueden afectar al cóndilo de la mandíbula, es decir, a la articulación temporomandibular. Habíamos visto las alteraciones ya de lo que es el complejo del cóndilo y del disco, y hoy nos vamos a centrar en la incompatibilidad estructural de las superficies articulares. Esto quiere decir que muchas veces la forma anatómica de las articulaciones no son todo lo esféricas o lisas que se puede esperar, o bien que tengan algún fallo de lubricación por el líquido sinovial. Entonces vamos a hablar de algunas de estas incompatibilidades. Las vamos a dividir en 4. Adherencias, alteraciones en la forma ósea y discal, problemas con el cóndilo subluxado y luxación espontánea de la articulación temporomandibular. Una adherencia es casi como un pegamento, como una sensación de tejido conectivo que se forma normalmente posterior a un derrame. Recordar que muchas veces son los traumatismos los que generan estos problemas en la articulación, y después de un golpe en la mandíbula, imaginaros un deportista que recibe un golpe en la cara, puede haber un derrame articular o puede haber alguna alteración en el líquido sinovial que genera una adherencia. Esta adherencia lo que hace es que el disco se quede adosado de forma o bien temporal o permanente a alguna de las superficies que forman la articulación, o bien al temporal o bien al cóndilo. A veces es normal escuchar un chasquido, que es que se despega esta adherencia. Ahora hablaremos un poquito más profundo de ella. Con lo cual, una adherencia se suele notar un pequeño clic, que es cuando se suelta esa adherencia, y luego el resto del día la persona no tiene ningún clic o sonido. Aquí podéis ver
cómo la persona tiene una adherencia a nivel del disco con respecto al hueso temporal. Una vez se despega esa adherencia, imaginaros que el paciente por la mañana se levanta y no puede abrir la boca, pero de repente al lavarse los dientes o al bostezar oye un clic y luego abre con normalidad. Eso quiere decir que esa adherencia era temporal y que el disco estaba, en este caso, pegado a la fosa del temporal. En otros casos puede haber una adherencia con el cóndilo y a la hora de despegarse se oye un pequeño clic y ya la articulación funciona con normalidad. For adhesion, and what you'll see here in the inferior joint space, that it'll open up one time at a click, and then the rest of the time it's free. Single click, and now it's lubricated, so the next movement is not there. Well, let's repeat that again. So what you have here is a patient, you have a patient that's stuck there, first opening, click, and then after that it re-lubricates with boundary lubrication, and there's no more clicking going on. Entonces, una adherencia puede ser temporal, suelen ocurrir después de una noche de mucha carga estática, es decir, de bruxismo, donde se crean adherencias entre los elementos cóndilo, disco y fosa, y normalmente pueden producir un único chasquido cuando se abre la boca para luego funcionar con normalidad. No confundir entonces esto con una luxación o subluxación discal. Si la adherencia se mantiene en el tiempo, puede producirse una fibrosis y podría producirse una verdadera adhesión. Suele, como hemos dicho, ser después de hemartros o problemas de traumatismos en la articulación. Estas adherencias se van a volver fibrosis y verdaderas adhesiones, donde ya el disco va a dejar de moverse, ya no va a haber movimiento discal y el cóndilo va a querer moverse, pero el disco se va a quedar adherido, como se ve perfectamente en esta imagen. El siguiente problema que encontramos es alteraciones en la morfología del propio cóndilo o del disco. Alteraciones de la forma articular. Fijaros como aquí el cóndilo ya no tiene esa forma esférica, sino que ha perdido toda esa congruencia y suele tender a subluxarse. Fijaros aquí un cóndilo sano que suele ser más esférico a un cóndilo que no sea tan esférico, lo que va a producir también que haya un mayor patrón de fibrosis o de irritaciones por situaciones de sinovitis, como habíamos visto ya, porque esas rugosidades articulares, si son degenerativas, van a producir al final una irritación del elemento retrodiscal. Como aquí se puede percibir, ese saliente que se ha formado en el cóndilo. También tenemos deformaciones discales. Fijaros como aquí un disco que tiene un agujero se ve perfectamente entonces. El cóndilo subluxado no suele ser patológico, suele ser una situación que tienen muchas mujeres jóvenes, tiene que ver con la forma que tiene el cóndilo y los movimientos que hace esa persona para abrir y cerrar su boca. Es decir, que muchas veces los movimientos de rotación y traslación a la hora de abrir y cerrar hacen que la persona subluxe sutilmente su cóndilo, como aquí veremos. Crest of the eminence. You can see here's the condyle. Here it is in front of the eminence. Okay, so this patient is subluxated. Now, subluxation is something that a lot of people will have, especially young females, a lot. And what you start to see is this. You'll see the condyle coming forward, maybe on a short eminence that's fairly steep. You'll see rotational movement coming back. And in the normal joint, the rotational movement is used up about the same time translation is used up. But in some patients, the rotational movement is used up first, and you still can move the condyle further, which means that last bit of movement isn't such a nice, smooth movement. It's a rapid jump.
It's a jump. It's what I call a thud. It's not a click. It's a thud. The condyle just rotates back. It can't rotate anymore. It jumps forward over the crest of the eminence, and you have a thud. And when you have that, you'll actually see the condyle jumping out of forward. Like, look at this patient right here. You'll see. Okay, let's try it again here. There, you see the patient, the condyle is just coming forward, isn't it? You can see him jumping out. That's subluxation. That's not disease. That's not pathology. That's the anatomical features of her joint. And a lot of people have this. Here's another patient. Look at the condyle coming out there. That's what we call subluxation. Okay, normal function is just the anatomy of this person's joints that way. You can't treat this with an occlusal appliance. This is treated by education. Or, if you wanted to, you can go in and cut the eminence off. But that is major, major treatment. I wouldn't do anything like that when a patient just subluxate. You just ask them not to open so wide. Is there any disease associated with this? No, not really. But the more and more they subluxate, the more what you'll see is ligaments can become more elongated, and they may end up with more clicking. So I'd say don't open so wide. That's the best treatment. And hopefully this will not be a condition that leads to any problems. Now the next thing that can happen though, well, let's see, here's this lady again. You see her almost jumping out from the front. If you're looking straight there, you can almost see her condyle jumping out. Bien, entonces básicamente lo que ocurre en estas personas es que el cóndilo de la mandíbula sale un poco más allí de lo que llamamos el tubérculo de eminencia articular, y aquí es donde se ve básicamente lo que ocurre. El cóndilo queda desplazado, a veces el disco queda detrás, otras veces delante. Por último, las luxaciones espontáneas, ¿vale? Tarde o temprano a cualquier dentista le suele pasar que después de trabajar muchas horas con la boca abierta a una persona, a la persona le cuesta cerrar la boca. Se suele nombrar como una luxación espontánea del cóndilo. Aquí vamos a mirarlo. Fijaros cómo hay una teoría en la que se queda por delante de la protuberancia o eminencia articular, el disco queda luxado delante, o como se ve aquí, el disco se queda retrasado al cóndilo. Son las dos posibilidades que suelen ocurrir en pacientes con una luxación espontánea.